distancia, estimada Teresa. Claro que sí, también vamos al saludo del director de este espacio, sociólogo Stalin Poveda. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, gusto en saludarla, Alcide Fontilla de la misma manera, es un placer saludarla en esta mañana. También Carlitos Pacheco. 21 de mayo, ha marcado ya un día después de haber retornado a la luz amarilla. Vamos a analizar en el desarrollo del programa con nuestros invitados y con nuestros análisis el comportamiento social del distanciamiento y de la reincorporación y la activación productiva con la luz amarilla. Vamos a dar lectura, Teresa, a los titulares de los medios de circulación nacional. Claro que sí, iniciamos con lo que nos cuenta Diario Expreso a través de su portal web. Dice, Lenín Moreno anuncia cierre de la Secretaría Anticorrupción y esto lo hizo la noche de ayer a través de una cadena nacional. Por otro lado, la Fiscalía ejecuta allanamientos por caso Seguro Sucre, también un hecho que llamó la atención en la noche de ayer. Así también Guayaquil cambia a amarillo y vuelve el color a las calles, una situación que tiene opiniones divididas por el nuevo horario del comercio en la ciudad. Por otro lado, banda de precios de los combustibles, un sistema de transición, anota Diario Expreso. También nos dice, abogados afrontan problemas por la firma electrónica y los salvoconductos. Y un dato preocupante, el turismo perdió solo en marzo 236 millones de dólares, según los representantes de este sector productivo del país. Leemos también lo que nos cuenta la portada de diario El Universo. Presidente Lenín Moreno anuncia eliminación de Secretaría Anticorrupción ante quejas por interferencias en investigaciones. Soy un hombre de diálogo y consenso, dijo anoche Lenín Moreno, y si hay alguna duda de que esta secretaría podría impedir la celeridad en cualquier caso de corrupción, señora fiscal, señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia y señora presidenta del Consejo de la Judicatura, hoy cierro la Secretaría Anticorrupción, anunció. Moreno también dijo que enviará a la Asamblea Nacional 2 modificaciones legales que considera que evitará la corrupción en situación de emergencia económica y contempla sanciones penales mucho más duras. Así también el nuevo sistema de precios de gasolina rige a partir de julio próximo. Esto según el decreto presidencial que entraría a regir desde el 1 de julio, cuando se aplicará un sistema de bandas de precios para 3 tipos de combustibles que no supone la eliminación al subsidio. Pero mientras esto se anuncia, también las organizaciones sociales señalan que saldrán a las calles a protestar el próximo lunes contra esta y otras medidas económicas anunciadas por el gobierno. También nos cuenta El Universo, pandemia afectará a pensiones según la Organización Internacional de Trabajo. El régimen de invalidez, vejez y muerte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentará reservas negativas en 17 o 20 años, de acuerdo al ritmo de recuperación tras la pandemia. Esta estimación hecha por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, evaluó los efectos del COVID en la sostenibilidad de las pensiones en Ecuador. Así también, Martínez, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, sería llamado a juicio político. La reducción del presupuesto a las universidades, el pago de la deuda externa, la falta de recursos para enfrentar la emergencia e incumplimientos con la Amazonía son las acusaciones que incluyen 3 pedidos de juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas. Cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos, vamos a leer también lo que nos cuenta la portada de diario El Comercio que se edita en Quito. 6 parámetros para cambiar el semáforo en la capital. Ya se tendría una fecha tentativa para pasar del semáforo rojo al amarillo, que sería el próximo martes 26 de mayo. Para esto, el COE cantonal de esa ciudad ha analizado 6 parámetros, que son los que estipula la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como requisitos para flexibilizar las restricciones. Así también nos cuenta que la Fiscalía allana oficinas y departamentos de exadministradores de Seguro Sucre. Ya hay 2 detenidos. El allanamiento fue dado a conocer a través de sus cuentas en redes sociales por la Fiscalía General del Estado la noche de ayer. Finalmente, también nos dice diario El Comercio, un 30% de locales comerciales se reactivó en Guayaquil durante el primer día
el semáforo amarillo. Este es un balance del Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil, el COE cantonal, que revela que el 30% de locales comerciales reabrió el día de ayer. Se pudo apreciar por parte de la Dirección de Justicia y Vigilancia de Aseo Cantonal, Metropolitanos y Mercados que las personas cumplen en su mayoría con el uso de mascarilla y distanciamiento, informó el COE. El comercio es una de las principales actividades de la ciudad. Desde el día de ayer, recordemos, está permitido el comercio desde las 10 de la mañana hasta las 7:30, pero en sectores como la Bahía hubo aglomeración desde muchísimo más temprano. Los comerciantes solicitaron al municipio retomar la atención desde las 7 de la mañana. La alcaldesa Cintia Viteri pidió acoplarse a los nuevos horarios que buscan evitar un colapso del sistema de transportación urbana. Deben comprender que nada es igual, dijo la alcaldesa. Y el día de hoy, 21 de mayo, jueves, circulan los vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, esto para los cantones que están en semáforo en amarillo, en 6, 7, 8 y 0, y para el resto del país que tiene el semáforo en rojo solamente en 7 y 8. Estimado sociólogo. Muchas gracias, mi querida Teresa. Realmente los anuncios que hiciera el presidente de la República, las primeras que tenían que ver con toda la reactivación económica, la reducción del tamaño del Estado, le faltaba el componente de la lucha contra la corrupción, esa cirugía mayor que el presidente ha venido planteando desde el inicio del gobierno. En la noche ha anunciado la eliminación de la Secretaría Anticorrupción vinculada al Ejecutivo y ha dicho que, entre otras cosas, que esta lucha contra la corrupción desde el inicio de su gobierno ha sido permanente y ha descrito aspectos fundamentales de reformas a leyes y también de consulta popular que terminó primero con el Consejo de Participación Ciudadana en términos de sus delegados, de sus representantes, y luego pues se conformó este Consejo de Participación Ciudadana en esa línea de la consulta, que son los que han nombrado las autoridades a nivel de las Cortes, a nivel de otras autoridades, que son los que hoy estarían juzgando, ¿no? Y son los que están en la primera fila en la lucha contra la corrupción, y que eso es un aporte importante para la cirugía mayor de la corrupción que ha hablado el gobierno desde el inicio de sus actividades. Bien por ello, pero hay reflexiones muy importantes que hay que hacer. ¿Cómo se encarama, cómo se encarna la corrupción en la estructura de gestión pública? Es de dominio público que los hospitales se han repartido como botín político, pero usted se pregunta quién los reparte, porque nadie va y los toma por asalto. Nadie va y dice, este hospital es mío y yo lo voy a administrar y yo voy a hacer aquí lo que me da la gana y voy a generar todos los actos de corrupción que son de dominio público. Suponemos que existen desde la estructura del poder decisiones que se toman alrededor de estas canonjías, entre comillas, que se entregan a nivel político, y las consecuencias que hoy conocemos son clarísimas. Una vergonzante y rampante corrupción que realmente mina, que debilita los cimientos fundamentales de una sociedad. Y esto reclama la ciudadanía. La ciudadanía también está a la expectativa de cómo se corrigen todas estas distorsiones a nivel de la estructura de un Estado que prácticamente ha institucionalizado la corrupción. Entonces la investigación tiene que ir también buscar el origen de cómo se dan y se originan estos repartos en la estructura, la torta del Estado, ¿no? ¿Cómo se origina? ¿Alguien las reparte? ¿Las reparten por compromisos políticos para lograr estas mayorías? Estas mayorías móviles realmente son dañinas porque son característica y expresión de chantaje y extorsión que se generan a nivel del Estado. Y la debilidad de autoridades que se someten a ese chantaje es lo que consuma estos vergonzosos actos de corrupción.
Estamos a la expectativa. Ya se ha planteado eliminar la subsecretaría. Yo no creo que la calentura esté en las sábanas. Yo creo que hay que poner el dedo en la llaga, mi querido Alcides, y las autoridades que investigan estos actos de corrupción deben de llegar hasta las últimas consecuencias. Esto es un término trillado, pero las últimas consecuencias son develar los sistemas de corrupción, sancionar a los culpables, cómplices y encubridores intelectuales también de la corrupción, porque esto es un sistema. Cada vez se perfeccionan más los sistemas de corrupción vinculados a la inversión pública. Y hoy tenemos la consecuencia de que por donde quiera que aplastamos y ponemos el dedo, sale pus en la estructura del Estado respecto a la corrupción. Así que es importante. Y iniciamos ayer el tema en algunos cantones de la luz amarilla. La actividad ayer se pudo observar, un 30% se reactivó, pero la gente estuvo en las calles generando su dinámica productiva y los comercios autorizados estuvieron también aperturando sus puertas y generando esta actividad comercial. Pero se pudo observar que todavía hay indisciplina en el tema del distanciamiento social y las prevenciones que se deben de tomar de respecto a la bioseguridad y a los consejos y a las recomendaciones fundamentales de higiene personal que debemos practicar. Alcides. Gracias, Stalin. Mientras hacemos los intentos para conectarnos vía telefónica con el primer invitado, se trata ya de está, Carlos. precisamente, licenciado. Bueno, ya, entonces preséntalo. Claro que sí, en este momento, cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos, le damos la bienvenida al economista Juan Carlos Jácome, el expresidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, CFN. Juan Carlos Jácome, Stalin Rueda le saluda, me acompaña Alcides Montilla y Teresa Marchán. Espero que su salud y la de su entorno familiar se encuentren bien. La Corporación Nacional, la Corporación Financiera Nacional, está adoptando sistemas de estímulos para quienes tienen deudas con la corporación y tal vez línea de crédito para la reactivación productiva en el marco de los anuncios que ha hecho el gobierno nacional. Buenos días y bienvenidos. ¿Cuáles son estos estímulos y mecanismos que está adoptando la Corporación Financiera Nacional? Buenos días, Stalin. Buenos días, Alcides y todos quienes están en el programa en este momento, en especial a quienes nos escuchan, y un saludo afectuoso a quienes de alguna manera han sido víctimas de la pandemia, ya sea por temas directos o indirectos. Un fuerte abrazo para ellos. Bien, CFN trata siempre de alguna forma estar a la altura de las consecuencias que esto ha generado. Obviamente es una experiencia única para todo el mundo, y Ecuador no es la excepción. Y vamos de alguna forma transitando paso a paso, viendo qué más se puede hacer dentro de las propias, digamos, que restricciones que se tienen por las razones, ¿no? Entonces, un poco es la historia de lo que se ha hecho en este periodo, toda vez que empezamos a comprender las implicaciones que generaba esta pandemia desde la experiencia en Asia y Europa, previo que llegara acá. Empezamos ya a tomar ciertas estimaciones que nos permitieron de alguna forma tomar decisiones como, por ejemplo, iniciar con diferimientos de pago a los clientes, ¿no? En el momento en el cual digamos que el no poderse movilizar fue realmente total a nivel nacional, pues obviamente las ventas cayeron dramáticamente en muchos sectores, y eso implicaba una probabilidad de no pago demasiado elevada, que no dependía digamos que de los clientes, sino básicamente de factores totalmente exógenos, ¿no? Entonces, ese diferimiento propuesto tenía dos vertientes: una vertiente que podía el cliente ampliar su plazo de pago y otra en la que no lo ampliaba, dependía y depende más que nada del cliente. Y segundo, esto de aquí tenía implicaciones obviamente en sus flujos, ¿no? Siempre creería yo que el más recomendable es que amplíen el plazo, porque permite suavizar los flujos hacia futuro,
pero de hecho cada quien elige lo que, como recalco, no mejor le conviene. Quizás hay clientes que por tener ya cerca a la fecha fin prefieren liquidar inmediatamente la operación, pero en todo caso creo que el dar libertades siempre es la mejor práctica en toda decisión de corte, en este caso de política pública, ¿no? Ahora, ¿qué resultados hemos tenido? Son cerca de aproximadamente 2.000 aplicaciones que hemos tenido de diferimientos, y estas operaciones implican que los clientes tengan como, digamos que como oxígeno, cerca de 250 millones de dólares. No un oxígeno de recursos, porque no estamos dando recursos en este caso, pero un oxígeno porque obviamente es una preocupación menos en la cual atender, dado que se está reprogramando la operación, ¿no? En principio la operación genera una total gracia durante los 3 meses comprendidos entre marzo y mayo, y dependiendo de qué caso tomen, el caso con plazo o sin plazo, tienen diferentes connotaciones hacia adelante a partir del mes de junio. Ya. Sin embargo, la semana pasada, haciendo obviamente cálculos y tratando de dar lo mejor a nosotros y no poner obviamente la CFN en una posición complicada. Recordemos que CFN no busca utilidades porque somos una institución de banca pública, pero obviamente sí procuramos que los estados financieros siempre estén balanceados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logramos la semana pasada aprobar en el directorio? Pues logramos aprobar una extensión de esta total gracia, que era 3 meses inicialmente, ahora se amplía a 6 meses, para las pequeñas y medianas empresas clientes de TFN. Entonces, todo lo que son pymes, de acuerdo a la denominación bancaria, es decir, aquellos que facturan 1 millón, hasta $1 millón, tendrían hasta el mes de agosto, inclusive, la posibilidad de no pagar nada ante CFN, en la medida en que refinancien, apliquen un diferimiento con nosotros, en el cual amplíen sus plazos hacia adelante, ¿no? Eso es lo primero que hemos hecho, y me parece que es algo, digamos que es el primer paso a nivel bancario, más aún en banca pública, cuando hay momentos como los que estamos enfrentando en la actualidad, ¿no? Ahora, siempre la banca tiene dos lados, ¿no? Este tema, indudablemente, y el segundo es colocar. CFN tiene, obviamente, una particularidad. CFN no capta recursos de la ciudadanía en general. Entonces, el fondeo de CFN en un 95% está explicado por lo que cobra esos créditos. Si en este momento estamos decidiendo, por obvias razones, no cobrar, digamos que la fortaleza para poder colocar disminuye. En ese sentido, también previéndolo desde el inicio, empezamos a tocar puertas para poder fondearnos. La primera puerta que de alguna forma fue abierta fue dentro del mismo patio, es decir, en el sector público. El BIES efectuó una inversión de cerca de 50 millones de dólares, y esta inversión nos permitió fondear a su vez un producto que ya estaba creado en CFN, y que obviamente este recurso le permitió ser revitalizado, ¿no? Este producto se denomina Pyme Express. Correcto. Pyme Express. Hay una pregunta. Sí, le escucho. Juan Carlos, este fondo, este recurso que habló el presidente de los 1.000 millones para la reactivación productiva, parte de este recurso, de este fondo, ¿lo va a manejar la Corporación Financiera Nacional? A ver, dentro de ese fondo, como cerca de 1.250 millones de dólares, hay diferentes como que tramos, ¿no? Hay tramos de multilaterales, BID, Fondo Monetario, hay un tramo Banco Mundial, hay un tramo la Corporación Financiera justamente internacional, hay varios tramos, ¿no? Entonces, en uno de esos tramos entra la CFN, porque el Banco Mundial le da a la CFN cerca de 250 millones de dólares, que de acuerdo a las condiciones establecidas con el Banco Mundial, parte de ese recurso irá a fortalecer el Fondo Nacional de Garantías, y otra parte del recurso irá para ser colocado en banca a clientes finales, pero vía banca privada, es decir, segundo piso. CFN prestará el recurso a bancos privados y cooperativas para que ellos a su vez presten a clientes finales, que serían pymes y microempresas. Estas fueron las condiciones establecidas con el Banco Mundial, ¿no? Ahí básicamente lo importante
más allá de quién coloque, que sí para alguien puede ser eso gravitante. Lo importante en estos momentos es que más liquidez entre la economía. Si yo tengo un enfoque monetario y creo que mientras mayor circulante se genere, tanto mayores probabilidades de levantar el crecimiento de la economía será. Entonces, ese tramo sí con nosotros. Ya, el tramo inicial, que son cerca de un poco más de 500 millones, un poco más, esos recursos van a un fideicomiso que a su vez se harán convenios con banca privada para que la banca privada coloque. En este caso, en este programa de Reactívate Ecuador, el Banco del Pacífico ha sido el primer banco que está plegando a esta operación y está a finales de mayo por definir sus detalles de cómo y cuándo saldría ya con el producto. Lo que sabemos es que será una tasa del 5%, 3 años plazo y 6 meses de gracia parcial. Y obviamente su enfoque va a ser pyme y micro, ¿no? Ahora, parte de estas operaciones se apalancarán con el fondo de garantías de la CFN, es decir, aquellas pymes y micro que teniendo una buena, digamos, una buena foto hasta el año pasado, porque un poco por ahí va el esquema, sacar digamos que la pandemia de análisis crediticios y darle a aquellas empresas que tenían un buen performance hasta el 2019, 2018, que no tengan garantía, que a veces es la barrera importante de acceso. En ese caso la CFN hace como garante de sus clientes, ¿no? Esa parte es fundamental porque permitimos acceder a los mercados financieros de manera un poco más universal, ¿no? Correcto. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Gracias, Stalin. Saludamos a Juan Carlos Jacomé. Juan Carlos, la ley de ayuda humanitaria que fue recientemente aprobada en la Asamblea y que está para el objeto o no del presidente, ¿en qué medida vinculó a la CFN? Bueno, no, a ver, en los cuerpos de leyes hay muchos temas de diferentes índoles, ¿no? Ahí hay temas que son interesantes y que luego de que se dé el veto y se reglamente, hay un tema que engloba la parte del Código Orgánico de Administración, que es básicamente la coactiva. Entonces la coactiva, no solo en CFE, sino en todas las entidades que la ejerzan, tendrán ciertas particularidades obviamente en beneficio de los coactivados, ¿no? Eso es importante, que ya su pregunta impacta de alguna forma también en CFN, ¿no? Entonces habrá cierto trato un poco más benevolente en esos casos para poder liquidar operaciones a la brevedad, ¿no? Y esa es una buena pregunta, o sea, que de refilón un poco nos ayuda a comprender algo más. En CFN hay muchos clientes que están en coactiva y que ellos en primera instancia plegaban al diferimiento para poder suavizar sus operaciones, pero hay algo muy claro, y es que cuando justamente en julio del si no me equivoco, 2018, se reformuló el COA, que es esta pieza que le menciono que ha sido acá también reformulada, ya las operaciones en coactiva tenían un tratamiento muy particular, pero por lo cual no se aplicaría sobre ellos los diferimientos. O sea, sobre ellos ahorita se aplicará lo que se está en estos cuerpos legales por ser ya validado y luego reglamentado, ¿no? Ahora, lo que mencionaba respecto de los créditos, lo que conversábamos ayer con Stalin era lo que obviamente el presidente anunció 2 días atrás, lo del programa Reactívate Ecuador, ¿no? Entonces son varios estamentos que comprenden este cuerpo global. Sin embargo, digamos que esto es, digamos que arrancará de junio en adelante. CFN, a pesar de que pocas operaciones habían en el mercado financiero, CFN durante la pandemia, es decir, entre abril y la fecha actual, sacó con esto del BIES este producto PYME Express, ¿no? Y es un producto que sigue vigente,
que tiene una tasa del 8,95% de interés anual y que tiene un plazo de año y medio. Solo para dar ciertos números, desde el 6 de abril hasta el 18 de mayo se tuvieron ya cerca de 820 operaciones crediticias preaprobadas favorablemente, lo cual engloba cerca de 58 millones de dólares. ¿Por qué hago este comentario? Porque lo importante en el momento crucial, donde no solo las ventas cayeron, no solo la angustia sobrellevó muchas situaciones a nivel no solo digamos que familiar, personal, sino también empresarial, es cuando el recurso o cuando se debería sentir realmente el apoyo de un gobierno. Y ahí estuvimos. Son 58 millones distribuidos en 820 operaciones que fueron preaprobadas. Sí, obviamente hay un curso de cierre de estas aprobaciones, pero lo importante es que estuvo el recurso, obviamente, gracias a la inversión del BIES, y cerca de este número de empresas han sido, digamos que tienen este aliento para poder de alguna forma inyectar recursos a sus flujos de caja, ¿no? Porque es capital de trabajo puro y duro. Aquí hay una distribución bastante importante y homogénea de actividades y a nivel también nacional. Entonces, este producto sí salió originalmente para las pymes y a partir del mes de junio lo vamos a ampliar al segmento que está por encima de las pymes, que es el segmento empresarial. Pymes, como mencionaba, son aquellas que facturan hasta $1 millón. A partir del mes de junio lo vamos a ampliar y vamos a dar de los que ganan entre $1 millón y $5 millones. Porque obviamente con el programa Reactívate Ecuador ya tenemos la capacidad de complementar el programa, ¿no? Reactívate Ecuador se focaliza en pymes y microempresas y este Pyme Express llegaría ahora a focalizarse en el segmento empresarial. Juan Carlos, la última pregunta y le ruego una respuesta breve. Ustedes anunciaron que los pagos de los intereses no cobrados de marzo, abril y mayo se repartirían en 12 meses a partir de junio y que el capital se repartiría hasta el final del periodo de crédito. ¿Se mantiene ese esquema? La respuesta es sí, pero eso que usted menciona es cuando el cliente optó por diferir sus pagos sin ampliar el tiempo de su operación. Es decir, si usted tenía un crédito con CFN y digamos que ese crédito moría en 5 años, si usted mantiene la fecha fin 5 años, lo que usted escribió es lo que se aplica. Si usted decide, en cambio, ampliar el plazo, digamos que de 5 a 7 años, ¿ok? 2 años más. En ese caso, lo que usted primero no paga nada entre marzo, abril y mayo, ¿ok? Y de junio hasta enero del siguiente año, usted va a pagar solo intereses. Y de ahí en adelante, capital e intereses. Pero la diferencia está en que si usted aplica con ampliar plazo y sin ampliar el plazo. En cambio, sin ampliar plazo, básicamente lo que usted mencionó se aplica. Si amplía el plazo, lo que yo mencioné se aplica. Y si es pyme ampliando plazo, no paga nada desde marzo hasta agosto inclusive, y de agosto hasta enero intereses, y de ahí capital e intereses. Muy bien, le agradecemos a Juan Carlos Jacome, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcides. Agradecerle a Juan Carlos por habernos atendido en este contacto telefónico. También vamos entonces con nuestros anunciantes y volvemos inmediatamente. Aló. De opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
En EMAPAC sabemos que son momentos difíciles. Por eso aquí estamos. Son más de 50 días que seguimos trabajando incansablemente junto a la operadora por nuestra ciudad. 50 días de servicio durante la emergencia sanitaria. 50 días entregando agua potable de calidad. 50 días de mantenimiento y tratamiento de aguas servidas. 50 días trabajando en las condiciones más difíciles. 50 días ininterrumpidos de llevar esperanza a todos los guayaquileños, porque cuentan con nosotros. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC no se detienen. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato. Y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía. En esta época, la mejor cura es prevenir. Evitemos salir a espacios públicos y tener contacto con más personas. Quedémonos junto a nuestra familia en casa. Es responsabilidad de todos evitar el coronavirus. No lo hagas solo por ti, hazlo por tu familia. Quédate en casa. Alcaldía de Guayaquil. Ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en el país, tenemos que ser solidarios. Por eso la Alcaldía de Guayaquil ha dispuesto no suspender el servicio de agua potable a los domicilios por 2 meses. Asimismo, se ha dispuesto a Interagua que las planillas de febrero y marzo sean prorrateadas a 6 meses, a lo que se suma la inmediata reconexión del servicio a los domicilios que se les haya cortado durante el mes de marzo. El agua es vida y el alcantarillado es salud. Por eso es importante que todos hagamos uso racional del agua. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Juan Sebastián Roldán, el secretario general del Gabinete Presidencial, estimado sociólogo. Juan Sebastián Roldán le saluda Stalin Poveda, me acompaña Alcides Montilla y Teresa Merchán en este diálogo. Primero le preguntamos por su salud y sus entornos familiares, espero que usted esté bien. Luego quisiéramos analizar las medidas anunciadas, las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, ¿no? Y luego también la reacción social respecto a esta medida y lo último el anuncio que ha hecho en la noche el presidente en la lucha contra la corrupción y la eliminación de la Secretaría Anticorrupción. Buenos días y bienvenido, Juan Sebastián. Buenos días, Stalin, le agradezco mucho por la entrevista. Como ustedes saben, el Ecuador pasa una situación difícil, igual que pasamos una situación difícil en términos de salud, no se ha terminado, pero pasamos una situación difícil. Hoy día en muchas ciudades la situación está mejor. El remedio para esta difícil situación fue el esfuerzo conjunto que pedimos como gobierno a los ciudadanos y que se dio en la mayoría del país. Eso permitió, esa disciplina permitió que muchas personas no se contagiasen y no falleciesen también. Y hoy día es exactamente lo mismo con la economía. Hoy, para poder salir de esta difícil situación, tenemos que hacer un esfuerzo, y los esfuerzos y los sacrificios no son agradables. Sin embargo, son necesarios cuando queremos mejorar nuestra vida. Por eso el esfuerzo que estamos pidiendo es un esfuerzo del sector público. Estamos pidiendo un esfuerzo además de cantidad de horas. Son 2 horas a todos los funcionarios públicos, a excepción de 1 hora en educación y ninguna hora para militares, policías y personal de la salud. Es del 16% menos de sueldo para la mayoría de funcionarios públicos, el 8% menos de sueldo para los educadores, y además cerraremos 7 empresas públicas. Todo esto para, primero,
solventar el grave problema del hueco fiscal que tenemos, que llegó a ser de 12.000 millones de dólares, y segundo, para crear este fondo de inversión que nos permitirá dar créditos a 5% a 36 meses plazo y a 3 meses de gracia. Perfecto. Vamos a analizar dos aspectos fundamentales de esta medida. Primero, la intervención en el mercado de los hidrocarburos, que ha anunciado el gobierno, que ya está vigente, están los decretos. Y el segundo, la reducción de las horas de trabajo, en 2 horas, y el impacto que esto tiene a nivel de los sueldos, de los sueldos y salarios, porque esto ha generado una reactivación de presión social y de protesta que han anunciado movilizaciones y salida a las calles. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener y cuál es el control y la medida, cómo se va a aplicar? Están ya expedidos los decretos, como les digo, una buena parte de los funcionarios públicos entregarán 2 horas de trabajo, si van a trabajar 2 horas menos y van a recibir 16% menos de honorario. Eso es perfectamente legal. Sí, es difícil para mucha gente en esta situación ganar menos dinero, pero al mismo tiempo, si es que el gobierno no libera ese dinero, no va a poder atender la salud, no va a poder invertir en salud, no va a poder invertir en créditos, y hoy el Estado necesita, el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos en general necesitamos ayuda de un gobierno que le ponga plata a la economía. Lamentablemente nosotros no tenemos ahorros porque esos ahorros se los tragaron en el gobierno anterior. Colombia y Perú tuvieron 40 y 60 mil millones de dólares de ahorros. Eso no nos permite a nosotros poner plata fresca, y lo que tenemos que hacer es tomar decisiones como estas para salvar la economía. Siempre tenemos en la cabeza la salud, como si dijimos desde el primer día. Primera prioridad la salud, segunda prioridad la producción, tercera prioridad la alimentación y cuarta prioridad la dolarización. Hoy es momento de tomar decisiones importantes en momentos difíciles. Juan Sebastián de Roldán, si bien es cierto, la medida es legal, es necesaria, pero se considera que en el caso de la reducción de las horas y del sueldo es socialmente injusta, porque es una mayoría del pueblo y de ciudadanos que tienen que pagar donde ellos no han sido beneficiarios. Primero, no es una mayoría. Estamos pidiendo el esfuerzo a alrededor de 100.000 funcionarios públicos, las 2 horas. Bastante. Estamos pidiendo a 100 y pico de mil funcionarios públicos de 1 hora, es decir, 250.000 funcionarios de 17 millones de pesos. En segundo lugar, nosotros propusimos una ley que fue negada por la Asamblea, en la que pedíamos a las personas que más dinero tenían, a los que ganaron más de $1 millón, $50 para apoyarnos en ese fondo, para dar los créditos. La Asamblea lo negó. Entonces nosotros tenemos que buscar los mecanismos que tenemos a la mano para poder ponerle dinero a la economía. Sin dinero la economía no se mueve el consumo. Si no se mueve el consumo, las empresas cierran. Y si las empresas cierran, la gente pierde el trabajo. Nuestra prioridad como gobierno es preservar y cuidar y atesorar el empleo. Si es que siguen cayendo los empleos, el presidente lo dijo antes de ayer, 150.000 personas han perdido su empleo. Si es que siguen cayendo los empleos, la economía se va a complicar aún más. Y por supuesto, nosotros tenemos que trabajar para que eso no suceda. Se dice que el presidente de la República prefirió tener un pájaro en la mano que estén volando, frente a la imposibilidad de lograr que se apruebe la ley como estaba constituida, como se explica, que los que tienen más paguen más, y eso sería socialmente justo y solidario. Pero no se dio en la práctica, y ahora se habla de la reducción de las horas laborales, tiene una afectación directa. En este sentido, el tema de la revisión de intervención del Estado es posible. Unos dicen que esto no es una eliminación del subsidio, que no es una focalización, que es una intervención, una regulación del Estado dentro de los precios y del mercado. Finalmente, ¿cómo se va a aplicar? Porque cuando suba el precio de la gasolina, evidentemente va a tener impacto cuando sube el precio del petróleo, evidentemente va a tener impacto en el precio de las gasolinas. Y ahí hay sectores de transportación y sectores productivos que necesitan este combustible y que antes tenía un subsidio y que generaba algún estímulo para el desarrollo de la producción y productividad en el país. No hay más estímulo que bajar los combustibles. Los combustibles lamentablemente no pudieron bajarse en su tiempo porque la fórmula anterior lo impedía, era una camisa de fuerza que no permitía que los combustibles bajen. Hoy estamos cambiando la fórmula y la fórmula se va a atar al precio del petróleo. Eso permite que, por ejemplo, en los próximos 2 meses
no haya ninguna variación después de que vamos a bajar de 1.85, bueno, que se ha bajado ya, pues de 1.85 a 1.75 la gasolina y de 1.05 a $1 el diésel. En los próximos 2 meses no va a tener alteración porque siempre los precios de los combustibles se alteran 2 meses después por el sistema de manejo de Petroecuador, pero además nosotros no vamos a permitir que haya una subida abrupta. Hay una banda que solamente permite que suba el 5% mensual en caso de que se dispare mañana, pongamos un ejemplo que no va a suceder, a $200 del barril de petróleo. En agosto subirían 5 centavos los combustibles, es decir, aquí no hay posibilidad alguna de que se dispare el petróleo. Sin embargo, sí hay posibilidad de que baje. Y hoy la gente necesitaba un alivio para que la gasolina y el diésel bajen de la mano de la caída del precio del petróleo. ¿Y qué va a pasar con las bandas de ajustes que se va a atender? Porque en algún momento determinado el mercado a nivel mundial del precio del petróleo se dispare, que no hay ninguna posibilidad. El ministro de Energía dice que en un año se mantendrá más esta banda de precios, pero cuando esto ocurra va a hacer este ajuste, va a ajustarse ahí sí para que no suba más de lo que estaba cuando se tenía el subsidio. Nosotros dejaremos que el precio de la gasolina y el diésel fluctúen con el petróleo, pero siempre con una banda de 5% mensual. Es decir, si es que sube 40% el petróleo, solamente podrá subir 5% el precio de los combustibles. Si es que baja 50% el petróleo, solo podrán bajar 5% los combustibles. Eso permite que la gente tenga la certeza de beneficiarse cuando baje el petróleo y de no tener un perjuicio grande cuando sube el petróleo. Es decir, eso también nos permite un alivio fiscal muy importante que de nuevo va a ir a invertirse a los que más lo necesitan, a canastas solidarias, a bonos de contingencia familiar. Es decir, estamos aportando y ayudando a la gente que hoy más necesidades tiene en el país y estamos, lamentablemente no pudo pasar, pero nosotros lo planteamos en la Asamblea, que los que más tengan, más paguen. Si no hoy día tenga dudas al respecto, tiene que hablar con los asambleístas que defendieron que no era momento de que eso suceda. Correcto. 1.000 millones es un fondo que ha anunciado el presidente de la República. ¿Cuál es el origen de esos fondos y cómo es su redistribución y hacia qué sectores va dirigido? 300 millones saldrán del ahorro que nosotros daremos del sector público, 300 millones del banco que nos dio un crédito muy conveniente como los que hemos recibido en este gobierno, ¿no? La diferencia con el gobierno anterior. Es un crédito a 28 años plazo con 11 años de gracia al 2.50 de interés y 300 millones vendrán del Banco de Desarrollo norteamericano, con el que establecimos contacto en la visita a Washington con el presidente de la República y que es el nuevo Banco de Desarrollo de ese país que apoya a los países en esta situación. Se va a entregar a través de cooperativas de ahorro y crédito, bancos, banca pública y banca privada. La intención es que lo antes posible se entreguen los créditos comenzando este 25 de mayo con el Banco del Pacífico, que es el primer banco que comenzará a entregar los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas. La reducción del tamaño del Estado que está anunciado evidentemente en distintos aspectos. Algunas empresas improductivas, empresas públicas, están en la nómina para desaparecer o liquidarse. Algunas embajadas en otros países. Y sobre este tema hay comentarios y hay opiniones respecto a las representaciones han sido políticas y si no por juegos de intereses a nivel alrededor del poder. En el caso, su padre es embajador, ocupa un cargo diplomático, embajador en España. Muchos dicen que hay juegos de intereses y otros dicen que, bueno, que por lo menos debe tenerse una delicadeza en el manejo público. ¿Qué comentario, cómo usted descarga esta pública que se está generando? Mi padre es el embajador en España, fue nombrado 9 meses antes de que yo sea nombrado. Por tal razón no puede existir conflicto de intereses porque fue nombrado antes de que yo esté ahí. Además, yo fui nombrado secretario particular. El secretario particular no tiene ninguna relación con los embajadores. Como ustedes saben, el nombre embajador es del presidente de la República directamente por acompañamiento del canciller general, del canciller de la República. Sería importante que conozcan los índices de trabajo de esta embajada en España. Son los mejores índices de las embajadas en España en los últimos 15 años. Y es el trabajo que defiende a quien hoy es embajador del Ecuador en Perfecto. Madrid. ¿Cuántos funcionarios retornan al país en términos cuantitativos? ¿Cuánto es el aporte de ahorro desde la reducción del tamaño del Estado en este área? Van a volver alrededor de 120 funcionarios,
no vuelven 120 funcionarios, salen 60 funcionarios que trabajan en nuestras embajadas de esos países, vuelven alrededor de 60 más, se cierran 5 embajadas, el ahorro es de alrededor de $14 millones. Perfecto, 14 millones de dólares. Hablemos ahora del tema de la lucha contra la corrupción, la cirugía mayor que el gobierno desde el inicio planteó a los ecuatorianos. Y quisiera que usted nos describa cuáles son las líneas de acción y los esfuerzos y los resultados que ahora ha tenido el gobierno en ese objetivo, ¿no?, la lucha contra la corrupción y de la impunidad. El presidente de la República dejó claro que hay 3 grandes cambios estructurales que ya están planteados en el Ecuador para que la lucha contra la corrupción tenga más fuerza. El primero, la libertad de expresión. Ya no hay una ley mordaza que amenaza a ustedes como periodistas para que puedan denunciar. Es el primer paso para que se pueda dar la lucha contra la corrupción. La segunda, el nombramiento de autoridades independientes en la Fiscalía, entre los jueces, en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Corte Constitucional, que se dio a partir del llamamiento del presidente a una consulta popular y el nombramiento del presidente de gente independiente y decente en el Consejo de Participación Transitoria. Y el tercero, en el ámbito de la salud, la compra unificada de medicinas. Hoy día se compran en 700 lugares. Imagínense lo que significa eso para poder revisar qué se compra, cómo funciona. Son más de 400 ítems por lugar, es imposible ver. Hoy lo que estamos haciendo es una compra unificada, y en esa compra unificada nosotros podremos hacer veeduría cuidadosa y poder darle seguimiento a que las compras no sucedan. Ese proceso unificado se dará en Guayaquil y comenzará ya en las próximas semanas. Y luego el presidente planteó 3 criterios más también ayer. El primero, el poner una norma, el plantear una norma que también se entregará hoy día, una norma que sí complica algo la compra en momentos de emergencia, pero que evita que se den los excesos que se han dado en este momento. La segunda, el que se apliquen las máximas penas en el Código Penal a las personas que incurren en un delito de corrupción en momento de emergencia. Y la tercera, escuchando a los poderes del Estado, que se lo solicitaron la fiscal general, la presidenta de la Corte Nacional, la presidenta del Consejo de la Judicatura, la desaparición de la Secretaría Anticorrupción, para que sean esas instituciones que solicitaron las que sigan con este trabajo. Perfecto. Es de dominio público el reparto de los hospitales, en mi caso y otras provincias. Y la opinión pública comenta que para que se toma por asalto y lo declara como sociedad administrativa de gestión, ningún hospital. Que para que esto ocurra debe haber alguien que reparte, te doy ese hospital a esto, y eso está en la estructura del poder. Perdóname, Stalin, discúlpeme que le interrumpa. ¿Pueden subir un poco el volumen? Porque me cuesta escucharlo. Discúlpeme, por favor. ¿Cómo no? A ver si Carlos nos arregla el volumen. Ahora me escucha. ¿Nos escuchamos mejor? Sí, si le puede subir un poco más, porque a ratos pierdo algunas palabras y no quisiera responder algo que usted nos está preguntando. Le suban el volumen, por favor, Juan Carlos. Yo lo que le decía es, está generalizada en la opinión pública el comentario de que para que hayan tomado hospitales que es de dominio público en Manabí, que tienen nombre, que la gente se ha tomado y que a través de eso hacen todo un proceso de compra de medicina, gestión administrativa, es decir, la corrupción galopante. Alguien determinó que ese hospital tome tal o cual persona, pero eso tiene que darse a nivel de un reparto, de una entrega. Pero ¿quién lo hace? Lo hacen de la estructura del poder, lo hacen por intereses políticos, manejos y acuerdos que tienen que darse, y se reparte de esta manera a la torta del Estado. Stalin, el presidente de la República ha sido muy claro. Primero, la compra unificada de medicamentos acaba con todo el negocio que se podría dar en cada hospital. Entenderá usted que si se habría algún acuerdo político para que la gente tenga hospitales, ese acuerdo se acaba de destruir y tendríamos a nuestros asambleístas y a la gente cercana a las que acusan de tener hospitales en nuestra contra. Acaban de votar con nosotros en 2 leyes. Por tal razón me parece que asidero político eso no tiene. Y del otro lado, si hay personas que están robando en los hospitales, se tienen que ir a la cárcel. La denuncia del hospital de Pedernales fue presentada por la ministra de Gobierno, nuestra ministra de Gobierno, María Paula Romo. Y es a partir de esa denuncia, el seguimiento con la Fiscalía y el trabajo de la policía, que hoy día están en la cárcel con prisión preventiva personas que tenían $600,000 en efectivo y $1 millón en cheques, armas además. Es decir, aquí al gobierno, de ninguna manera el gobierno va a tolerar ningún tipo de corrupción, peor en la época de emergencia. Y por eso
Planteamos, por un lado, una solución estructural que quita el negocio de cada hospital, ya no pueden comprar lo que antes podían comprar y hacían negocios. En segundo lugar, el presidente ha endurecido las penas en el sistema de compra de medicinas. Y en tercer lugar, el presidente ha planteado tanto a su ministro de Salud como al secretario, como presidente del directorio del IES, que lo escucharon ayer, que se hagan todos los cambios de los hospitales con una observación ciudadana y pública para que no haya ninguna duda al respecto. Perfecto, se vienen y se anuncian los juicios políticos a funcionarios del gobierno, en este caso al Ministerio de Economía. ¿Cuál es esta situación a nivel de la Asamblea? ¿Cómo se maneja? Porque al final esto es el resultado o el coletazo de la aprobación de las leyes o de estas mayorías o móviles que se han establecido, que no se consolidan, y ahora se llama a funcionarios a nivel de la Asamblea Nacional para que respondan por el manejo económico, en este caso el Ministro de Finanzas, Richard Martín. La Asamblea Nacional tiene la potestad de pedir a los ministros que vayamos y respondamos ante sus preocupaciones, tiene la potestad de hacer un juicio político y al mismo tiempo para poder sacar a un funcionario tiene que tener argumentos de peso para poder hacerlo. La opinión pública es la que termina juzgando si es que es un intento de vendetta política o si efectivamente es un juicio político para poder revisar con el juicio, con las pruebas, con el descargo, qué es lo que hacen los funcionarios. Richard Martínez ha sido un ministro extraordinario que estaba dispuesto a dejar alma, vida y corazón en este país, tomando decisiones impopulares cuando tenía que tomarlas porque era lo correcto. Y eso es lo que tiene que ser un gobernante. Un gobernante no tiene que estar solamente haciendo lo que es popular. Es igual que un padre de familia. Muchas veces como padres de familia tenemos que tomar decisiones que no les gustan a nuestros hijos, a nuestra familia. Sin embargo, son las necesarias. Y lo que pasó en este país esta semana es que se cayeron todos los ingresos. Tres oleoductos rotos, el petróleo a cero, la recaudación tributaria al 40%. Nosotros podíamos haber pateado la pelota hacia adelante. Nos endeudábamos y seguíamos pagando sueldos sin ningún tipo de cuidado. Eso es lo que hizo el gobierno anterior y seguíamos poniendo tierra abajo de la alfombra. Eso iba a llevar a que en un año, cuando nosotros ya no estemos aquí, la economía explote. Pero nosotros somos bastante más responsables. Eso es momento de sanear la economía del país, de pedir un esfuerzo a quienes pueden hacerlo. Solamente estamos pidiendo a los funcionarios públicos del esfuerzo, que tienen un trabajo fijo, que pueden hacer ese esfuerzo, es una disminución en su horario. Sé que les puede molestar, pero pueden ayudarnos a hacer ese esfuerzo, siempre pensando en que hay otras personas que no tienen nada y que hay empresas micro, pequeñas y medianas que si hoy día no tienen una inyección de dinero, no van a poder salir adelante, van a quebrar y vamos a tener un mar de desempleo muy fuerte. Perfecto, los primeros 4.000 millones de déficit con esta medida estarían un poco superados. Todo el impacto que hemos tenido por la baja del petróleo, la destrucción del SOTE, falta de ingresos también en el orden tributario, nos ha determinado que hay un déficit de estos ingresos de alrededor de 7.000, 8.000 millones. En perspectiva, ¿cuánto vamos a recibir por temas de ayuda, por temas de renegociación de deuda? En eso fue claro el presidente el otro día. Nosotros ya hemos logrado un ingreso de 1.400 millones de dólares este mes. En un mes tan complicado en el que todo el mundo está peleando por plata, conseguimos 1.400 millones de dólares de los multilaterales. Además, dejamos de pagar 1.300 millones de dólares de deuda. 1.300 millones de dólares de deuda. Y nosotros esperamos en los próximos meses al menos recibir al menos 2.000 millones de dólares más de los multilaterales y de préstamos bilaterales con actores que, viendo que el Ecuador es un país serio, están dispuestos a hacer negocios con nosotros, a prestarnos dinero y a esperar que nosotros se los paguemos. El manejo de la deuda es como el manejo de cualquier deuda. Si usted va a la tienda y le está fiando a su tendero, le está pidiendo prestado, le presta dinero a su tendero. Ajá. Y a las 3 semanas viene y le paga un poco y le sigue prestando, el tendero le va a seguir prestando. Pero si usted llega a machito y bacán y le dice yo no te pago, a mí qué me importa, no solamente que el tendero no le vuelve a prestar, sino que le habla al señor de la carnicería, le habla al señor de la frutería y le dice no le presten a este porque este no paga. Entonces hay que entender que tiene que haber un manejo cuidadoso, serio, siempre con la verdad por delante, diciendo no tenemos el dinero suficiente, no podemos pagarles a hoy necesitamos mejorar intereses, plazos, posiblemente una quita, y eso es lo que está haciendo el Ecuador en este momento con los bonos privados. Hasta agosto de este año se cierra esa negociación y ellos están conscientes de que el Ecuador tiene limitaciones y que el dinero tiene como prioridad invertir en salud e invertir en los créditos. Nosotros estamos pidiendo a quien puede ayudarnos
que nos ayude efectivamente y vamos a hacer respetar ahí la voz del Ecuador. Juan Sebastián Roldán, yo le agradezco de mi parte, no hay más preguntas. Continúa esta importante entrevista el compañero Alcides Montilla. Alcides, tenemos algún tiempo todavía por delante. Sí, lamentablemente no podemos hacer más preguntas porque nos acaban de indicar que el licenciado Roldán tiene un compromiso periodístico a las 7:30 de la mañana. Sí puedo responder una pregunta, Alcides. Discúlpeme, una pena no haberle escuchado. Puedo responder la pregunta que usted quiera. Hágale, Alcides. Licenciado Roldán, el ciudadano común, el que dialoga con el periodista, cada vez que escucha a los gobernantes hablar de corrupción y de que se está intentando, trabajando y creando leyes para atacar a la corrupción. Al final del cuento, el licenciado Roldán dice, lo importante es recuperar el dinero robado de la corrupción. Y en eso, lamentablemente, licenciado, todos están fallando. Todavía hay un tiempo, un año del gobierno le queda. ¿Usted cree que podamos un poco los ecuatorianos observar que se está recuperando el dinero robado de la corrupción? Alcides, hubo una reunión con todos los poderes del Estado para tratar este tema porque nosotros presentamos en septiembre del año 2018 a la Asamblea Nacional un proyecto que nos permitía a nuestro criterio hacerlo. ¿Cómo? Planteando incentivos a los amigos de los corruptos para que nos digan, eso funciona en los Estados Unidos, una ley que se llama whistleblower del siglo antepasado, que hace que si es que alguien sabe dónde está el dinero robado, nos da el dato y con 10% de beneficio, el Estado se queda con 90% y la persona con el 10%. Es un tema común y corriente que podría darse rápidamente. Son mecanismos que planteamos en septiembre del 2018, no se han tratado en la Asamblea. La legislación actual, Alcides, lamentablemente nos obliga para poder recuperar la plata, tener que tener sentencia ejecutoriada en las instancias judiciales, es decir, comenzar un proceso judicial, acusar, que el juez primero acuse, después la apelación, después la otra apelación, después la otra apelación, y solo cuando se termina podemos ir por los bienes. Por eso también planteamos un segundo proyecto de ley el año pasado, un proyecto que lograba la extinción de dominio para poder quedarnos con esos bienes apenas comience el juicio, y si es que la persona es declarada inocente se le devuelve la plata, pero ya hemos utilizado esa plata que podría haber sido mal usada, tampoco ha pasado. Entonces ahora estamos en un trabajo con todos los poderes del Estado para volver a encaminar esto y ojalá poder recuperar la mayor cantidad de plata. Como saben, nosotros hemos recuperado 30 millones de dólares, que todavía son muy poco para lo que se robó. Sin embargo, se hizo con la decisión de seguir luchando contra esto con toda la fuerza. El gobierno, a través del presidente, anoche anunció que van a presentar a la Asamblea una nueva reforma legal. Hablan de reformas legales para fortalecer la lucha contra la corrupción. La pregunta es, ¿reformas legales de otros cuerpos legales o son nuevas leyes? No, son dos artículos de leyes. El uno es el que pide más cuidado, el que genera más cuidadosa la compra en momentos de emergencia. Lamentablemente se tiene que hacer porque ha habido excesos en las emergencias y por tal razón no podemos permitir que suceda más. Y en segundo lugar, el quitar cualquier tipo de atenuante y pedir la máxima pena para cualquier persona que incurra en corrupción en momentos de emergencia. Son temas concretos que deberían, ojalá, persuadir a las personas que quisieran incurrir en temas de corrupción y no hacerlo. Y aquí solamente quiero hacer un comentario más, Alcides, de Stalin, si ustedes me permiten. La corrupción, lamentablemente, en el Ecuador es una corrupción generalizada. No solamente roban los que más tienen, no solamente roban en el petróleo, en la obra pública, también hay sobornos a pequeña escala. También hay sobornos a funcionarios de turno, a la gente de turno, para poder salir del problema. Hoy tenemos que todos luchar en contra de la corrupción, evitando desde la corrupción pequeña hasta la corrupción grande, porque el mayor problema se da cuando la corrupción se generaliza y se normaliza. Y por tal razón, para no normalizarla, es que estamos pidiendo el máximo de penas para las personas que roban en un momento de emergencia y que estamos pidiendo mayores requisitos para la compra de la misma. No hay que endurecer aún más la pena, licenciado, porque muchos es exactamente dicen, lo que planteamos en el texto. Bueno, penas un poco más drásticas, porque las que hasta el momento se están aplicando, como que los corruptos no hacen caso y dicen, bueno, después de 4 o 5 años que estoy en la cárcel, compro con algún buen abogado, compro un juez y salgo de la cárcel y no pasa nada. Entonces, por eso el coraje y la ira del pueblo, que cada vez que oye a los funcionarios públicos dice, está bien, pero hay que recuperar el dinero robado de los corruptos, licenciado Roldán.
Por eso lo que le pedimos es hablar con los asambleístas, pero que nos ayude a aprobar leyes que avanzamos desde el año 2018. Lamentablemente la primera ley que entregamos estaba en manos de la Corrupción de Justicia, de la Comisión de Justicia en la que está Marcela Guiñaga, y que Marcela Guiñaga acelere un proceso de lucha contra la corrupción ya es imposible de pedir. Entonces lo que es fundamental al CIDE es con la misma fuerza, con la misma capacidad con la que se defiende a la gente, nos ayude a presionar a la Asamblea para que esas leyes se hagan reales. Casi 2 años esperando un texto legal que enviamos nosotros como Ejecutivo para poder recuperar rápidamente la plata. Licenciado, finalmente la última pregunta. Ya hay reacciones de parte de sectores indígenas a las medidas tomadas por el gobierno hace unos pocos días. Ellos hablan a través de Leonidas Giza de que habrá un estallido social y movilizaciones luego de las medidas que anunció el presidente de la República. ¿Cómo están preparados ustedes para evitar que nuevamente se enturbie la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos? La paz y la tranquilidad de los ecuatorianos se enturbiará si es que no se toman decisiones económicas, porque correrá en riesgo nuestra economía de verdad y nosotros no lo vamos a permitir. Este gobierno va a luchar con todo por las 4 prioridades que plantean: salud, alimentación, producción y cuidar la dolarización. Esas son nuestras 4 prioridades y vamos a dejar la piel y la sangre para que eso no se afecte. Ni la salud, ni la alimentación, ni la producción, ni la dolarización. Siempre hay grupos irresponsables del MPD o ciertos grupos radicales de los indígenas y también los correístas, por supuesto, ahí sí son generalizados, que lo que buscan es el caos, lo que quieren es que las empresas quiebren. No les importa que quiebren porque lo que quieren es el caos. Nosotros como gobierno estamos buscando que el país esté sano, que la economía nacional esté sana y que la mayoría de las empresas puedan llegar a acuerdos con sus trabajadores y a partir de esos acuerdos puedan beneficiarse de los créditos que hemos planteado hoy día. Las empresas que se van a beneficiar de los créditos son las que no han despedido. Entonces estamos dándole un incentivo a la empresa que no despide, porque tenemos que preservar, atesorar los trabajos en el Ecuador. Los que quieren movilizar, si lo hacen en el marco de la ley, tienen todo el derecho de hacerlo. Si es que quieren interrumpir la paz de los ecuatorianos, serán severamente sancionados, pero además, si es que ponen en riesgo la salud de los ecuatorianos saliendo en conglomeraciones sin cuidado, entonces ya serán otros delitos por los que serán perseguidos. Licenciado Roldán, damos por un hecho el ejecútese del presidente a las 2 leyes que aprobó la Asamblea hace pocos días. Habíamos hablado al CIDES de una pregunta, ya vamos 6, yo encantado. Bueno, la última respondiendo preguntas, pero ahora sí me van a matar. Sí. Todavía el presidente está discutiendo con los ministros del ramo el proceso del veto, todavía no puedo decir si va a haber o no va a haber un veto. Bueno, gracias. Alcides. Sí. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta entrevista, señor secretario. Alcides, muchas gracias, muy amable. Felicidades, Alcides, creo que el tiempo ya se nos terminó. 7:35, Stalin. Perfecto, entonces nos despedimos hasta el día de mañana. Chao. Felicidades. Nos estamos despidiendo efectivamente, pero antes les contamos también que por disposición de la alcaldesa Cintia Viteri, el municipio levanta las cláusulas de los locales que fueron clausurados. El levantamiento de las clausuras a los negocios se realiza desde el día de ayer, 20 de mayo. Estos podrán volver a abrir al público y no se les cobrará a los propietarios la multa que se les había impuesto. Sin embargo, el municipio anuncia que hará operativos para confirmar que todos estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, así que hay que estar atentos y ser disciplinados. 7 de la mañana con 36 minutos. Nos estamos despidiendo, les agradecemos por su sintonía. Los dejamos con Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En EMAPAC sabemos que son momentos difíciles. Por eso aquí estamos. Son más de 50 días que seguimos trabajando incansablemente junto a la operadora por nuestra ciudad. 50 días de servicio durante la emergencia sanitaria. 50 días. Fin del espacio publicitario. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.